Tenemos que recordar que si tuviéramos un cilindro donde la base fuese un círculo centrado en el origen, ¿cómo parametrizamos la superficie S? Y sería primero parametrizar el círculo. Y el círculo, pensemos que es de radio R, que el cilindro es de radio R mayúscula, ¿no? Entonces, es una parametrización de la base es X igual a ¿qué? A R coseno teta, Y igual a R seno teta, donde R es el radio, y para que nos describa el círculo completo, o podemos poner seno o coseno, bueno, está bien. Teta debe variar ¿de dónde? De 0 a 2pi. De 0 a 2pi. Esto me va describiendo los puntos de cilindro que están en la base, ¿no? Pero ahora, para cada punto de estos, pues tenemos digamos, un U, que ese va a ser el valor de Z. O sea, un cierto valor de U lo que va haciendo es describir las alturas a que van a estar estos círculos. O sea, cuando U es 0, estaremos hasta abajo, y con U variando desde ¿qué? Desde 0 hasta la altura máxima que deba tener, supongamos que esto es H, la altura máxima que deba tener el cilindro. Esta sería una parametrización de la superficie del cilindro, y vamos a ver que sí debe suceder, porque este cilindro, si no nos metemos en problemas de usar integrales y todo eso, ¿cuál es el área de la superficie? Sería la altura por el perímetro de la base, ¿no? Efectivamente. ¿Y el perímetro de la base que debe? ¿Cuánto es? Si el círculo es de radio R, el perímetro de la base es 2pi por R, ¿no? Así es. O sea, el diámetro por pi. Pero si el radio es R, el diámetro es 2R. Así que el perímetro de la base es 2pi por R por H. Así es que el área que nos interesa debiera ser 2pi por R por H, ¿no? Ese debiera ser la superficie del cilindro. Y vamos a ver si esto coincide haciendo las cuentas, ¿no? Esta es la parametrización. Hay dos parámetros, que es teta y es U. O sea, de hecho, vamos del plano que le podemos llamar aquí teta U, y el rectángulo 0,2pi con H es el que se transforma en el cilindro. Pero vamos a
que esto. ¿Qué sería T teta? Sería menos R seno de teta. Menos R, efectivamente, seno de teta. Coma R coseno de teta. Ajá, efectivamente, R coseno teta. Y 0, coma 0. 0, efectivamente, eso es T teta. Y T, U, pues va a ser 0, 0, 1. Sí, sí, de acuerdo. ¿Verdad? Tip. Entonces, T teta cruz TU, pues va a ser este y J, K menos R seno teta, R coseno teta, 0, 0, 0, 1. Pero si desarrollamos esto, esto va a ser ¿qué vector es? Sería R coseno de teta. R coseno teta, Coma 0. No, perdón, coma R seno de teta. R seno teta, Y ahora sí 0. teta y 0. Y tiene sentido porque es un vector. Si ha de ser perpendicular a la superficie, pues no tiene componente en Z. O sea, solamente tiene componente en X y Y porque es paralelo al plano XY, porque la superficie es vertical. O sea, tiene sentido, digamos. Bueno, hasta ahí vamos. Así que de aquí que la norma de T teta cruz TU, pues ha de ser cuánto. ¿Cuánto es la norma? Ay, perdón, tenía el micro apagado. Sería R cuadrada, así nada más. Perdón, no, el valor absoluto. No, R así solito, R. R, ¿verdad? Sí, Porque, pues, es la suma de los cuadrados, pero es la raíz cuadrada y el coseno cuadrado más seno cuadrado es 1, así es que es R, efectivamente. Entonces el área del cilindro, siguiendo esta cuenta, el área del cilindro es la integral doble sobre D, donde D es ¿qué cosa? D es 0,2 pi cruz 0h. Es la integral doble sobre D de R de teta de U, ¿verdad? Pero esto es R por la integral doble sobre D. Pero ¿cuál es la integral doble sobre D? sería la integral desde 0 hasta H. No, ay, perdón.
No, de 0 hasta 2pi. Bueno, esto incluso sería así, ¿no? R por R. Y esta como va a ser, bueno, es una constante la integral, ¿no? Va a ser la integral de 0 a 2pi. ¿De quién? De teta por la integral de 0 a h de u. ¿Sí o no? sí, 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 sí. ¿Y eso es cuánto? Bueno, el primero sería, ay, la primera integral sería h y la segunda sería 2pi. El que habíamos dicho que era la superficie, bueno, Exactamente, sería 2pi por r por h, ¿no? Que es lo que sabíamos que era qué, que era la superficie. sí. La longitud del disco por la altura, bueno, pues se obtiene lo mismo. Pero entonces, esta es una buena parametrización ¿de quién? Del cilindro. Pensar como superficie parametrizada. Y bueno, aquí todo lo que hacíamos era para comprobar que no hay contradicción con lo que ya la geometría decía de por sí. Pero entonces ahora lo que tenemos, ahora tenemos otro asunto. Eso porque el centro del círculo es 0, 0. Pero ¿qué pasa si ahora el círculo tiene coordenadas x menos x0 al cuadrado más y menos y0 al cuadrado igual a r cuadrada? O sea, si el centro no es ¿quién? No es el origen. Entonces uno, digamos que llamémosle lo que se llama trasladar el origen, llamémosle x' a x menos x0 y y' igual a y menos y0. Y entonces cuando x vale x0, x' vale 0, cuando y vale y0, y' vale 0. Esto es como fijarnos x', las coordenadas x', y' serán como trasladando el origen a x0 y y0, ¿sí? Pero entonces pensemos otra vez en un círculo, pero con centro aquí. Pero es como pensar el círculo con centro en 0, 0 con respecto a quién, a x' y con respecto a y'. Entonces el tal círculo por esta cuenta se parametrizará así: x' igual a r coseno teta, y' igual a r seno teta. Se parametrizará también de esta forma: x' y r seno teta. Pero por lo que es y' y x', esto implica que x se ha de poder escribir como x0 más r coseno teta. Y y se ha de poder escribir como ¿qué? Como y0 más r seno teta. Esto quiere decir que cuando el origen, cuando el centro del círculo no está en el origen, pues lo único para parametrizarlo de la forma usual que se parametrizan los círculos, solamente hay que sumarle ¿quién?
el X0 ahí a 0 a la parametrización que se tiene originalmente del círculo. ¿Sí estamos? Sí, Y bueno, se hace la cuenta. ¿Será cierto que si X vale y Y vale esto, se cumple esto de aquí? Pues sí, porque ¿qué vamos a tener? X vale esta suma, ¿no? Pero entonces es X0, se cancela con esto, pues quedará el X cuadrada. Y eso va a satisfacer que esto va a ser R cuadrado. O sea, eso es lo que se hace, digamos, cuando el centro del círculo no está en el origen. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque precisamente en el problema que tenemos está dibujado ahí de cierta forma porque así conviene, ¿no? Pero el tal plano es así. Creo que el centro está en ¿dónde? En R, ¿verdad? sí. Bueno, ay, a ver, que no tenía el dibujillo a la mano. El radio es R de Sí, R mayúscula, ¿verdad? sí, 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 sí. El radio es R, o sea, esto es R. Pero entonces, y el cilindro se levanta sobre este círculo. Pero entonces vamos a parametrizar a quién. Al círculo primero, ¿no? Y la ecuación del círculo, por ahí lo dan, incluso es que X cuadrada ¿más cuánto? Por ahí alguien más. ¿Cuál es la ecuación del círculo gran? Y menos R al cuadrado. Ajá. Y menos R al cuadrado, ¿verdad? Igual a R cuadrada. Igual a R cuadrada. Efectivamente, esa es la ecuación. O sea, esto es R cuadrada. Así que el círculo grande va a tener por radio 2R. Bueno, pues esta es la situación. Así que por lo que acabamos de decir en un momento, ¿cuál sería una? Bueno, esto es Y. Ahí en el dibujo está está volteado el asunto y entonces pareciera ser que está a la derecha. Eso es Y. O no me acuerdo. Pero así está. Este es el círculo. ¿Cómo parametrizamos el círculo entonces? Pues lo parametrizamos como X igual a qué. A ver, dígame. X igual a R coseno teta y Y igual a cuánto, por lo que acabamos de decir. A R más R seno teta. Ajá. Y Y igual a R más R seno teta. Con teta variando entre 0 y 2pi. Esto más o menos tiene la idea de ahora fijar el centro el nuevo origen aquí, ¿no? Pero entonces cuando z, por ejemplo, cuando teta valga 0, nos tiene que dar este punto. Cuando teta valga pi sobre 2, nos tiene que dar este de aquí. Cuando teta valga pi, nos tiene que dar este de aquí. Cuando teta valga
no, cuando teta valga 3 medios de pi nos debe dar esto, y cuando teta valga, no, estoy haciendo malas cuentas. Cuando teta valga 0, nos va a dar este punto. Cuando teta valga pi sobre 2, que es este ángulo, nos debe caer esto. Cuando teta valga pi, nos da esto. Cuando teta valga 3 medios de pi, nos debe dar el origen. Y cuando teta valga 2 pi, nos vuelve a dar ese punto. ¿Ocurre, sí o no? Sí, ¿verdad? Para pi sí. También para 0. ¿Verdad que sí? Entonces, cuando teta varía entre 0 y 2 pi, describimos el círculo. Entonces, pues ya z solamente va a valer u. Y ahora lo que queremos es, bueno, ¿y u de dónde a dónde ha de variar para describir la parte del cilindro, ¿no? La parte del cilindro que nos interesa. ¿Estamos? Sí. Bueno, esto ya se describió el círculo. Hagamos el dibujo como ahí lo plantean para que esto le llama Y, creo, ¿verdad? De tal manera que el círculo grande es ese, más bien, que la montaña tal escribe en su base este círculo, y el círculo que estamos parametrizando es este de aquí. Vamos a exagerarle un poquito más a esto para que quepa el otro, porque si no, y el que nos está, el del que estamos hablando es de este círculo. ¿Sí está bien? Entonces este se levanta sobre esto, ¿no? Pero cuando tomamos un punto aquí y levantamos una vertical, ¿a partir de dónde nos interesa la parte del cilindro? Esta parte queda dentro de la montaña, nos interesa hasta que sale de la montaña, ¿no? Pensando en un segmento ahí. ¿Sí o no? Sí, profe. Nos interesa la parte que resalta de la montaña. Y si nos fijamos en este punto, pues nos interesa esta parte, no, nos interesa hasta que sale de la montaña. Y si fijamos en este punto, esta parte no, nos interesa hasta que sale de la montaña. Y eso sí es cierto, hasta que llega a esta altura. Estas partes no nos interesan, porque nos interesa la parte del cilindro. Pero entonces es fundamental saber qué es esto, cómo conseguir esos puntos y ahí cuánto vale. Si esto es un punto X, Y, ¿cuánto vale este punto de aquí? Si está sobre la montaña.
¿Cuánto valen los z sobre la montaña si damos el xy? Vale 4r cuadrada menos x cuadrada menos y cuadrada. Ajá, efectivamente. A ver, esperen un ratito. Así que entonces, u ha de variar desde que qué. Perdón. Que es la parte que nos interesa. Desde que está en la montaña, que decimos, ahí vale, ¿cuánto? Z igual a U. Donde U varía desde que la altura máxima que ha de alcanzar es que la altura de la montaña, que lo alcanza cuando X y Y valen 0, 0, ¿verdad? Y es 4r cuadrada. 4R cuadrada. Y aquí pues ha de ser, ¿qué fue? 4R menos, no, 4R cuadrada. Sí. 4R cuadrada menos X cuadrada más Y cuadrada, ¿sí o no? Sí. Así, ¿no? Pero pongámoslo todo en términos de X y Y que están sobre el círculo. Pero en esos puntos, X vale ¿cuánto? X vale, ¿dónde quedó? Este valor y Y vale esto. Así que ¿cuánto será para los puntos sobre el círculo? X cuadrada más Y cuadrada. A ver, hagan la cuenta por ahí. Valores de X y de Y. ¿Estás haciendo las cuentas? Yo lo estoy haciendo. Bueno, A mí me quedó como 2r cuadrada ajá. por 1 menos seno de teta. ¿Cuánto? 2R cuadrada. Ujú. 2R cuadrada menos Por 1 menos seno de teta. 2R cuadrada por 1 menos seno de teta. Ah. Y estos son los puntos sobre la montaña que corresponden a los puntos sobre el círculo. Así que entonces, U ha de variar, borramos, U ha de variar ¿desde dónde entonces? Los puntos sobre la montaña son que, es que se me olvida, 4R cuadrada. Sí. 4R cuadrada menos X cuadrada más Y cuadrada eran los puntos sobre la montaña, ¿verdad? Los Z sobre la montaña. Así es. Así que si a esto le restamos, bueno, así que esta suma les dio, ¿cuánto? 2r cuadrada por 1 más seno de teta. 1 más seno de teta. Así es. Así que esto ha de ser entonces, U ha de variar desde 4R cuadrada menos 2R cuadrada más R cuadrada seno de teta. Así es. 2r cuadrada, ¿no? Ah, perdón, sí. 2r cuadrada seno de teta. ¿Sí? ¿Así o no? Aquí 2R. Así es. Aquí también 2. Sí. Bueno, más 2R cuadrada seno de teta ha de variar U desde ese punto hasta 4
R cuadrada. Yo digo que esto nos está dando ¿qué cosa? Y vamos a ver, porque precisamente cuando ahora los ángulos los estamos midiendo a partir de este origen. Cuando teta vale pi sobre 2, ¿qué pasa con todo esto? Cuando teta vale pi sobre 2. Toda la pasa con expresión U? del lado izquierdo se hace 0, entonces la U Se hace estaría... 0, o sea, estamos aquí. Ajá. Cuando teta vale pi, pues estaremos a cierta altura, del lado de atrás. Y cuando teta vale 3 medios de pi, esto es pi sobre 2, pi, 3 medios de pi. Cuando teta vale 3 medios de pi, ¿qué estará pasando? U es 4R, ¿no? U es 4R cuadrado, o sea que estamos a la altura máxima. O sea, esta expresión nos va dando los valores de z para cada punto sobre el círculo. Esta expresión de aquí. ¿Estamos o no? Sí, profe. Bueno, entonces ya tenemos la variación de teta, la variación de U, la parametrización del cilindro. Y pues otra vez, porque no ha cambiado nada, ¿cuánto será T teta cruz TU? Digo que no ha cambiado nada con la anterior parametrización porque lo único que estamos sumando es una constante. Y eso al derivar con respecto a quien sea va a ser 0. Así que vamos a tener x igual a r coseno, y igual a r seno casi, porque esto al derivar se va a hacer 0. Y entonces el teta cruz tu, ¿cuánto va a ser? R. Ajá. Va a ser r, precisamente. Bueno, la norma del Entonces vector, el ¿no? área que nos interesa Ah, sí, el que era R era la norma del teta por TDU. No. Perdón, tienes razón. Justo iba a preguntar por ti si todavía estabas, porque ya no te escuchaba nada. Ay, perdón, que mi internet ha estado fallando un poquito y mi micro no prendía, perdón. Pero aquí andaba. Pues, creo que esta cosa del internet no tiene palabra de honor. Cuando más lo necesita uno es cuando empieza. Por eso yo insisto en que ya tenemos que regresar a la facultad, pero pues quién sabe qué decidan. En fin, vamos a ver. Entonces va a ser la integral sobre quién. La integral sobre D, donde D va a ser qué cosa. Ahora D no es un rectángulo, sino que D va a ser 0, 2 pi, y la otra cosa es algo que varía.
de donde vamos desde cruz 0 hasta, no es cierto, vamos desde 4r cuadrada menos todo lo demás, coma 4r cuadrada. Pero esto no es constante, esto depende de teta. Así es que no es un rectángulo el dominio, le vamos a llamar D, pero no se le puede dar un nombre fijo. Bueno, así que, pues de R, ¿no? De teta de U. Esto ahora pues va a ser la integral, va a ser R, que es una constante, por la integral de 0 a 2 pi, siempre la última integral tiene que estar sobre límites fijos. Por ahí en un examen hacían, el último era variable, no, el último tiene que ser, porque ya tiene que ser un número. De la integral de qué? De, ¿cuál era? Ya se me olvidó, 2r cuadrada. ¿Cuál, perdón? 4 Ah, r cuadrada menos 2r cuadrada, creo, ¿verdad? Más ujú. 2r cuadrada seno de teta, como hacía por ahí alguien, está bien. Aquí lo ponemos como 2r cuadrada por 1 más seno de teta, ¿no? Desde aquí hasta 4 pi r cuadrada, no, 4r cuadrada de teta, no, de u, de teta. ¿Y eso cuánto es? Profesor, si no me ¿Sí? equivoco, ¿Perdón? si no me equivoco, el límite inferior de la integral es 1 más el seno cuadrado de teta, y eso se convierte en coseno cuadrado, si no me equivoco. Uno más. Ajá, no sé, mis compañeros. Yo creo que No, no, no. no, no. Ajá, es 1 más seno cuadrado, si no me equivoco. No veo de dónde sale el cuadrado. Cuando se eleva y al cuadrado, Pero aparecen r cuadrada, seno cuadrado, que se pues se hace, que cancela. junto con el otro seno cuadrado se vuelve 1. Sí, es cierto. Y parece nada más queda el doble producto de Ajá, r por el seno, sí, tienes razón. Sí, ¿verdad? sí, Entonces, así queda. Sí, profe, sí queda. Bueno. Y pues ya hay que integrar eso. ¿Cuánto nos da? A ver, háganlo rápidamente. Ok. Pues esto va a ser 2pi, no hay ni qué. Pero ahora hay que calcular este. Ah, no, sí hay que hacer la cuenta porque aquí nos va a dar una integral determinada. Hagan las cuentas por ahí. Mientras yo me traigo un poco de agua. Integral de 0 a 2pi r. Por la integral de 0 a 2pi de pues 4r cuadrada menos 4r cuadrada, ¿no? Se queda de 2r cuadrada más 2r cuadrada por el seno de teta, ¿verdad? De teta. ¿Sí? Sí, profe. Sí.
Y bueno, esto va a ser R por la primera integral, no tiene más que ser 2R cuadrada, 4pi por R cuadrada. Y la segunda es menos 2. Ajá. ¿Sí o no? ¿Sí estamos? Y la segunda va a ser más 2R cuadrada por el coseno, ¿no? Coseno de teta en los límites 0,2pi. ¿O estoy mal? Menos coseno, ¿no? Ah, menos, ¿verdad? Menos aquí. Sí, porque la derivada es el seno. Sí, tiene razón. Pero el coseno vale lo mismo en dónde? En 2pi que en 0, así es que se cancela, ¿no? Y parece ser que el área ha de ser 4pi por R cúbica. Dicen, Sí, profe, eso me salió. ¿verdad? También a mí. Pues ese era el problema. Así se abordaba. También uno puede intentar parametrizarlo de la otra forma, como a veces hemos utilizado, pero para este caso, este es un camino muy, pues que además las cuentas van saliendo bonitas, ¿no? Así es que Elizabeth, así eso te salió. Sí, profe, así me salió. Ah, mira, nada más, qué bien. Pues esa era la solución, Karina, no sé si estás. Creo que a veces está y a veces no está. Bueno, pues ese era el primer problema, ¿no? Creo que el siguiente pedían calcular el volumen. Ese también ya lo resolvieron. Bueno, yo tenía personalmente la complicación de que no sabía cómo plantear la integral del volumen, si mal no recuerdo, porque, no sé, el enunciado me confundí un poquito. Digo, la integral para el volumen con una integral triple, pero creo que eso no es lo que pide el enunciado, no estoy seguro. No, se puede calcular como una integral triple, no, no hay problema de ningún tipo. Ah, ok. El asunto está que ahora lo que nos interesa es, tenemos la parte del cilindro, ¿no? Y esta parte que está sobre, ¿cuál? Esta es la que es la parte que está sobre el cerro. Y aquí, pues ahora queremos, bueno, no esta, esto no está bien. Ahora queremos esa parte, ¿no? Pero ya tenemos la proyección de esto aquí en el eje YZ, que es un círculo.
Así que el volumen que nos interesa, pues es la integral doble sobre el círculo donde este era el eje y este era R. La integral doble sobre el círculo de la altura máxima, que es 4R cuadrada, menos lo que lo limita por abajo. Pero por abajo lo limita ¿quién? 4R cuadrada menos X cuadrada más Y cuadrada. Esto, la integral doble de esto nos va a dar ¿quién? Nos va a dar el volumen de la parte del cilindro que nos interesa. Y bueno, es una integral doble y hay que hacer cambio de coordenadas, pues, a coordenadas polares seguramente e integrar. Ahora, claramente la integral va a depender de R, ¿no? Y entonces lo que piden es y cuánto debe ser R para que se tenga un volumen que se da ahí explícitamente. Entonces lo que se obtenga de la integral que depende de R se tiene que igualar a la cantidad que ahí nos dan. Y de ahí ya saber cuánto debiera valer R. ¿Qué dice? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ese es el camino. Una pregunta, profe. ¿Perdón? Perdón, son una alarma. Pero una pregunta. Ajá. ¿Por qué la integral doble la planteábamos respecto a, bueno, como integrando poníamos 4R cuadrada menos lo que está en paréntesis? Porque ¿cómo es el volumen entre Cierto, la cierto. Ok, gráfica, sí. Sí, entre sí, la sí. gráfica de dos funciones, de la función que sea mayor menos el valor de la función que sea menor? Ok, Sí, va que va. bueno, creo que era el que más lata estaba dando, pero ya. ¿Algo más? Del primero que estábamos haciendo hace ratito, profe, el del área, ¿El de qué? el de calcular el área de la pared de vidrio, le quería preguntar de cuando planteábamos la integral cuando queríamos calcular el área hace un momento, Ajá. y decíamos, el área igual a la integral doble de la norma del vector normal a la superficie respecto a la región de teta de U. Entonces, bueno, le quería preguntar, ¿esa expresión salía del teorema de cambio de variable o por qué planteábamos que el área era igual a esa integral? No, 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 no. Lo que pasa es que tenemos esta parte esta la hemos parametrizado. La hemos parametrizado en una... ¿Qué es una parametrización? Es ver a la superficie como la imagen de una función que va de una cierta región en R2 a R3. Entonces, la integral, o sea, si tenemos aquí una cierta phi, lo usual es poner aquí U y B. Aquí usamos otros nombres porque teta siempre se usa para los ángulos. Pero esto es a cada un coma B, pues asociarle X de U, B, Y de U, B, Z de U, B. Eso es parametrizar la superficie y es lo que hemos hecho.
O sea, a esto le hemos llamado teta, y a esto le hemos llamado u. Y decíamos, el cilindro en general se parametriza como x igual a r coseno teta, y igual a r más r seno teta, y z igual a u. Esta es la phi que hace que cierta región aquí se convierta en el cilindro o en la parte del cilindro que nos interesa. Pero cuando tenemos superficies parametrizadas, ¿cuál es el área de la superficie? El área de la superficie es la integral doble sobre la región de parametrización que se le llama D, que puede ser de distintas formas, ¿no? Sobre la región de parametrización, sobre D de quién? De la norma de TU cruz TV. No estamos aquí cambiando variable ni nada. Simplemente estamos parametrizando la superficie y estamos calculando usando esta expresión para calcular el área de la superficie parametrizada. Ok, A ver, profe. dime. Sí, totalmente, profe. Muchas gracias. Eso es lo que estamos haciendo. O sea, parametrizamos a la superficie y entonces el área la calculamos de esta forma. Bueno, una vez que tenemos, por ejemplo, a veces, ya que tenemos esta formulita, puede ser que la región de parametrización requiera un cambio de variable, pero eso ya es otra cosa, ¿sí? Ok, En de acuerdo. este caso, pues no, sino que encontramos directamente la región de parametrización y entonces pues ya lo resolvimos. Vale, profe. Gracias. Y la región de parametrización fue así. ¿Cómo es la región de parametrización? Dice, teta va de 0 a 2pi. Y u va desde una cierta expresión que depende de quién. De teta, u va desde, decíamos, 2, creo, r, a mí se me olvida, 2r cuadrada, menos, creo que otra vez 2r cuadrada, pero r de la otra, no, este es no de los reales. De hecho, creo que era 4r cuadrada, profe. Por 1 más seno de teta. Bueno, entonces, la U no es una recta, ¿no? La U ha de ser una cosa, por ejemplo, cuando teta vale 0, ¿eso es cuánto? Vale 0 también, ¿verdad? Sí. Cuando teta vale pi sobre 2. O aquí pi sobre 2, ¿no? Cuando teta vale pi sobre 2, esto es Menos 2r cuadrada. menos, cuando teta vale pi sobre 2, el 2 menos. Entonces algo hicimos mal por ahí. Es que creo que la u era 4r cuadrada menos 4r cuadrada por el u más seno de teta. O sea, esto está mal. Esta aquí Pero nada más era- los coeficientes. En vez de 2, un 4. aquí, ¿no? Ajá. Ajá. Y también en el otro, el menos 2r cuadrada menos 4. También era 4. Ajá. No, no, justo. No, ahí sí era 2, ¿no? Ahí sí era 2. Ah, bueno. Sí. Entonces decíamos, cuando R vale 0, cuando teta vale 0, vale 2 R cuadrada, ¿no? ¿O no? Sí. Cuando teta vale 0, vale 2 R cuadrada. Pero el asunto está que la variación de U no es una constante, sino que ha de ser algo así.
¿Y cuál es el máximo valor que alcanza? 4r cuadrada. Entonces, esta es la región de parametrización. Es de ese tipo. Y sobre esta región estamos integrando. Ok. Eso es lo que estamos haciendo. Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, le quería pedir un consejo para los ejercicios de la última que dejó. ¿Cuál? El ejercicio 16 de la página 516 de la entrega 11. A ver, déjame. Adelante. Superficie R para una superficie S y un vector fijo B. Ese mero. Probar que la integral de superficie B.n. ¿Y qué es lo que has hecho ahí? Pues intenté aplicar de fuerza bruta directamente. Creo que empecé del lado. El lado que no tiene todavía no me acuerdo, creo que empecé por la derecha y le apliqué teorema de Stokes. Ajá. Y eso fue todo lo que alcancé a hacer. No vi por dónde sale el 2 o cómo convertirlo en producto punto. Apenas si lo pude mover de un renglón a otro. Digamos, este libro, desde que tenemos la integral sobre la frontera de S, y ahí hay una cosa que hay que aclarar, S es alguna superficie, y cuando decimos la frontera de la superficie, no estamos pensando en la frontera como la definición formal de la frontera de un conjunto, porque la superficie es todo un conjunto de puntos. Pero si nos apoyamos, o sea, si aceptamos que un punto es un punto frontera, así que si cada bola con centro de ese punto intersecta al conjunto y al complemento. Esa es la definición de punto frontera. Es un punto frontera si cada bola intersecta al conjunto y al complemento. Pero una superficie tiene la propiedad de que todos sus puntos son puntos frontera. Porque si nosotros damos aquí una bola, pues el centro será el de la superficie y el complemento, y lo que resta de la bola está en el complemento. Pero eso le pasa a todo punto de la superficie. Entonces, la superficie es casi en general, es un conjunto donde todos sus puntos son puntos frontera desde el punto de vista formal de lo que es un punto frontera. Pero aquí, cuando hablamos de la frontera de la superficie, más bien sino que nos estamos refiriendo a la línea que limita a la superficie. No sé si queda clara la observación. Por ejemplo, en este trazo que hizo ahorita, profe, la línea a la que le puso, la línea que acaba de orientar es la frontera. Eso es lo que estamos llamando la frontera. Ok. O sea, la línea que limita a la superficie. Ah, ok. Digamos que si uno tiene una hoja, pues el cuadrado, solamente la línea que forma el cuadrado, esa es la frontera. Así le estamos llamando. Para una semiesfera, por ejemplo, sería la circunferencia que tiene en la base. No, pues ese es el asunto, que ahí, ¿cuál sería la frontera? Pero si fuera semiesfera, no la esfera completa, nada más la mitad. Ah, sí, es la circunferencia
donde se corta la esfera, ¿no? Ok. Sí, así es. Bueno, Profe, ajá. ay, perdón, ahorita aprovechando que hice esta pregunta, Carlos, ¿qué pasa si tenemos como superficies? Bueno, es que no sé cómo describirlas, porque, bueno, me llegué a imaginar como una sábana flotante y dije, bueno, ¿cómo voy a saber si tomar, por ejemplo, lo que sería nuestra frontera o lo que estamos considerando como nuestra frontera, si tiene que ser lo de arriba o tendría que ser lo de abajo? O sea, ¿cómo sé cuál es? No, 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 no. Si uno tiene una sábana por ahí, la frontera es la orilla de la sábana, pues. Ah, ok, ok, bien, o sea, A eso se le llama la frontera de la superficie. ujú, va a ser solamente una curva, no una... Exactamente, una Ok, curva, ¿sí? La curva que limita a la superficie. ok, A entendido. eso le estamos llamando la frontera de la superficie. Y yo hacía la observación de que es un nombre nada más que no tiene que ver con el concepto formal de punto frontera, porque desde el punto de vista formal de punto frontera, toda la superficie, cada punto de la superficie es un punto frontera, porque toda bola en un punto con centro en un punto de la superficie intersecta la superficie, que es el centro, e intersecta el complemento, porque todo lo demás queda fuera de la superficie. Pero no se está uno refiriendo a eso. Aquí cuando hablamos de la frontera de la superficie, pues hablamos de la curva que limita a la superficie. Ok, Bueno, entendido. dicho cual, Profe, ajá, entonces no todas las superficies tienen frontera, ¿no? Como ¿cómo? las esferas. ¿Cómo? No todas las superficies tienen frontera, como las esferas. Pues no, propiamente no tiene frontera, sí. Propiamente no tiene frontera. Ok, En este sentido, ¿no? sí, Sí, claro. Ajá. ajá. Pero entonces decía que cuando escribe, ¿qué se escribe ahí? Del lado derecho, integral en línea de A de B B cruz cruz R. R. Ah, Punto DS. Lo que está indica, este es un campo vectorial, F. Es lo que nosotros llamaríamos F punto de P. O sea, es la integral de línea de este campo vectorial sobre la frontera de la superficie. O sea, esto que aquí escribe de esta manera el libro es la integral de línea del campo vectorial, este campo vectorial, sobre la frontera. Digamos, es lo que allí escribimos de esta manera. F punto de P sobre la frontera o F punto, como cualquier otro nombre se usa también, pero creo que nosotros lo escribimos con F punto de P, sí, ¿verdad? sí, profe. F punto de P. Ah, no, F punto de S, mayúscula también. Suele escribirse, no, la integral de línea la escribimos como F punto de P. Bueno, el asunto es que, ¿qué dice el teorema de Stokes? O sea, son problemas donde hay que usar el teorema de Stokes, pues.
por ahí. El que me hizo la pregunta, ¿qué dice el teorema de Stokes? Dice que la integral en línea, espero no decirlo de revés, pero la integral en línea de un campo vectorial es igual a la integral doble del campo gradiente. Pero no, Pues, no la no es cierto eso. No, no, claro que no. Pero pues por ahí viene el problema. No, los conceptos hay que entenderlos, pero 100% comprendidos, si no, pues no van a salir problemas. Al ¿Alguien revés, más me quiere decir qué dice el teorema de Stokes? Que la integral no sé si es divergencia, la divergencia del f. No es divergencia. A ver, vamos cuando Es tenemos, de rotacional, ¿no? exacto, así, esta es la divergencia. Y cuando tenemos así, es el rotacional, que también se escribe como rot de F, o que también se escribe como divergencia de F. Esto es divergencia, esto es rotacional. Ajá, bueno, pero a ver. Entonces, el teorema de Stokes dice que, a ver, por ahí, que la integral de superficie de rotacional de un campo vectorial es igual a la integral en línea del campo vectorial. Pero ajá, sobre la superficie, ajá, perdón, que sobre la la frontera. integral sobre una superficie del rotacional de un campo vectorial F, esto lo escribimos así, que la integral sobre la superficie de un campo vectorial F es igual a la integral de línea del campo vectorial. ¿O no? Eso dice, ¿verdad? Sí, Pues entonces, aquí lo que tenemos es esto, ¿no? Con una F muy particular. Y pues hay que usar el teorema de Stokes para ver a qué nos lleva. ¿Qué dicen? ¿Alguien más lo ha intentado? O sea, es fundamental entender lo que dicen los teoremas, lo que significa la simbología, y luego empezar a tratar de usarlos para resolver los problemas que ahí están planteados. Y uno puede empezar con los más sencillos, o los de hacer cuentas, para que vaya uno captando con toda precisión los conceptos. O sea, aquí tenemos esto. Bueno, tenemos esto, donde F es ¿quién? V cruz R. Este V cruz R es, pues no, pero no es R, aquí es R de la otra, ¿no? Ese es un campo vectorial, porque R nos están diciendo qué campo vectorial es. Y el rotacional de campo vectorial, pues también se conoce. A ver, ¿qué dice el que me hizo la pregunta? sí, lo abordaré así, profesor. Ajá. ¿Alguien más tiene más preguntas? Profe, ¿me escucha bien? Sí, te escucho, sí.
Ah, ok. Ah, bueno, es que quería preguntarle sobre dos ejemplos. O sea, ah, es que tengo como problemas para saber cómo utilizar el, el teorema de Stokes. Y bueno, en el primer ejemplo que está es en la página 104. Ajá. Em, Quería preguntarle, bueno, ya que definió, bueno, obtuvo el rotacional y la parametrización y los TX, TY. Sí. Todo eso me quedó claro y intenté como desarrollarlo y obtuve las mismas cosas, entonces dije, ok, todo bien. El problema fue que al momento de aplicar el teorema de Stokes fue como, ok, bueno, sí, por el teorema de Stokes sabemos que la integral sobre C de F es igual a la integral doble sobre S del rotacional. Y luego ese rotacional, bueno, esa misma integral la escribimos como la integral doble de un producto punto. Entonces, ahí quería preguntarle, bueno, o sea, nada más como para confirmar, porque no estoy muy segura. Lo que se hace ahí es bueno, o sea, Parametrizar la superficie, me imagino. bueno, mi pregunta era como, ¿de dónde salía ese producto punto? ¿O por qué el rotacional lo multiplicábamos por el producto cruz que habíamos obtenido, el TY, el TX, TY? O sea, según yo es porque así se resuelve la integral de un campo vectorial sobre superficies, pero no estoy segura si sí es por eso. A lo mejor yo me equivoqué, también puede haber sido. Es Ajá. en el que nos O hablan de un sea, cilindro. tenemos que el campo vectorial es F de X, Z igual a Y menos Y cuadrada por I más X por J más Z cuadrada por K. Ese es el campo vectorial, ¿verdad? Y la superficie, la intersección del plano a ese campo vectorial, y C dice, o sea, la curva es la intersección del plano, C es la intersección del plano Y más Y más Z igual a 2. Y más Z igual a 2. Y el Y el cilindro dice, ¿verdad? Ajá, X cuadrada más Y cuadrada X cuadrada más Y cuadrada igual a 1. igual a 1. Entonces se pide usar el teorema de Stokes para evaluar la integral sobre C, ¿verdad? De Del campo. F punto de P. Sí. Bueno, eso es. Pues se hace incluso ahí el dibujo, creo, ¿o no? En algún Sí, momento. sí, hace el Sí. dibujo del Ajá. cilindro y el plano. Es así, es así, es así. El cilindro es de este tipo. El plano, pues, oh, ahí es donde el plano corta el cilindro y esto es C. Y esto es entonces, ¿quién? S, ¿no? Sí, así es. En la parte del plano que queda dentro de. Sí.
Y entonces el teorema de Stokes dice que esto va a ser igual a la integral doble sobre S, o sea, sobre esta superficie, de el rotacional de F punto de S. O sea, la integral de superficie de el rotacional de F. Entonces queremos aquí el rotacional de F. Y el rot de F, o se hace también escrito de esta forma, el rot de F en el punto X, Y, Z resultó ser, no es, ¿se ve ahí o no se ve? Sí, sí se ve. Y ese fue 1 más 2y por el canónico K. ¿Cuánto es el rot de F? 1 más 2y por el canónico K. O sea, sería 0, 1 0. más 2y Ujú. en la dirección del eje Z nada más. Ajá. Y ahora, pues vamos a calcular el vector normal, porque ¿cómo calculamos la integral sobre una superficie de un campo vectorial F punto ds? ¿Cómo lo calculamos? De cualquier campo vectorial. Es la integral doble sobre... Sobre la región de parametrización. ¿De ¿De y quién? de el campo evaluado en la parametrización Ajá. por el bueno, por el vector normal, por el... Ajá. ds, ¿no? Sí. Entonces ya tenemos el ROT, porque queremos esta integral. Y ahora queremos el vector normal. Pero la superficie es parte de el plano y más z igual a 2. O sea, es parte de la gráfica de z igual a ¿qué? A 2 menos y. Pero si esta es la gráfica, entonces, ¿cómo se parametriza cuál es el vector normal? El vector normal fue, bueno, calculamos el TX y el TY. Ajá. Y al final el producto cruz de esos es... Ajá, pero cuando es la gráfica de una función de z como función de z como función de x y y, el vector normal tiene cierta expresión inmediatamente, que es menos la parcial de z con respecto de x, menos la parcial de z con respecto de y, 1. Eso es. Digamos, el TU cruz TV resulta ser este vector, por ahí yo creo que sí está escrito en algún lado que cuando S es la gráfica de Z como función de XY, es de este tipo. Si es Y como función de X y Z, el 1 va aquí. Si es X como función de Y y Z, el 1 va aquí. Así son los vectores normales. Es un asunto de hacer las cuentas. Ok. Sí. Pero entonces esto, en nuestro caso, ¿qué va a dar? Sería 0,0 otra vez. No.
No, perdón, 0, menos, no, 0,1,1. Sí, Ujú. pero ese es el vector normal. Sí. Ujú. Y entonces por eso lo que estamos calculando, para calcular la integral que estamos interesados, pues esto va a ser la integral doble sobre la región de sobre la región de parametrización de quién, del rotacional, que es 0, 0, no tiene componentes en I ni en J, sino aquí 1 más 2Y, punto el vector normal, que es 0, 1, 1. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Qué dices? Sí, hasta ahí, ok. Entonces ocupamos la definición de la integral de un campo sobre una superficie. Exactamente. Ok, entendido. Eso es lo que dice el teorema de Stokes. Dice esto. Y suponiendo que tenemos una superficie. Superficie S. Y que aquí tenemos definido un campo vectorial. Un campo vectorial. Pero que no nos interesa eso, sino que nos interesa el rotacional. O sea, a cada punto sube el rotacional de F. El campo vectorial es este, esto sería el rotacional de F en un punto P, rotacional de F en un punto. Es un nuevo campo vectorial sobre la superficie. Bueno, dice, si integramos la superficie sobre toda la superficie, el rotacional, eso va a dar lo mismo que integrar el campo vectorial original sobre la frontera de la superficie. Eso es lo que dice el teorema de Stokes. Y por alguna razón, en las interpretaciones físicas, a la integral sobre una curva se llama la circulación de F sobre la curva. Circulación. Pero entonces, ¿cuánto circula? Bueno, si sumamos ahora el rotacional, si nos diera tiempo, no sé, tiene que ver con que si un campo vectorial rota o no. Entonces, si sumamos la rotación de los campos vectoriales sobre cada punto de la superficie, eso va a ser lo mismo que la circulación total sobre la frontera. Pero ya son interpretaciones físicas, eso ni yo me la sé bien y no va por ahí nuestro... Vaya, no lo sabría explicar con la suficiente autoridad, vamos. Pero por ahí va el asunto de por qué importa el rotacional, por qué importa la divergencia. Hay sí una demostración ahí en algún momento que nos dice que el rotacional de un campo vectorial tiene que ver con el hecho de que en un punto el campo vectorial es de tal manera que se produce una especie de rotación alrededor de un punto. Tiene que ver con eso, el rotacional de un punto, ¿no? Por ejemplo, el campo de fuerza gravitacional, ese no rota, va directamente al origen, ¿no? Y entonces su rotacional es 0, se puede hacer las cuentas. Pero bueno, independientemente de todas esas cosas, el teorema dice que si integramos el rotacional sobre toda la superficie, el resultado va a ser el mismo que si integramos el campo original sobre la curva que limita a la superficie.
Eso es lo que dice. ¿Qué dicen? Ok, sí, ya está más claro. Y de hecho, bueno, Bueno. tuve como una crisis porque no lo había entendido muy bien, pero ya con esto y las aclaraciones que di ya está más claro. Gracias, Bueno, profe. pues así vamos. Sí, léanlo con todo cuidado. Es más, si tienen a la mano el tromba, creo que es bastante más extensa la explicación que ahí da sobre el significado de esta formulita, ¿no? Lo pueden leer ahí también para... Y vaya por ahí, vayan leyendo, porque sí, de pronto los ejercicios tienen otra anotación y no tuve el cuidado de aclararles que ahí, por ejemplo, el ds minúscula significa la integral de línea y el ds mayúscula significa la integral de superficie. O sea, lo usa para la integral de superficie. Pero creo que ya con esto se va aclarando eso. Pues díganme qué más tenemos. Pues, pues no podría decirse que hay una curva que lo limita, ¿no? Hay superficies cerradas. La esfera es el ejemplo más clásico, ¿no? No necesariamente. Hay un argumento, hay un recurso para ver que para las superficies cerradas también funciona. Pero hay que hacer alguna adecuación. O sea, para los que no se aplica, es para las superficies no orientables. O sea, las superficies de una sola cara, para esas sí, no es aplicable esta teoría. Pero la esfera es una superficie orientable. O sea, están los vectores que apuntan hacia afuera y están los vectores que apuntan hacia adentro, bien delimitados, ¿no? O sea, si es oriental, es una superficie orientable la esfera. Pero sí, si pensamos la frontera como la curva que limita a la superficie, bueno, sí, en la esfera no se ve cuál pudiera, no se encuentra una cosa de ese tipo. Y sin embargo, puede usarse el teorema de Stokes para, por ejemplo, probar que bajo ciertas condiciones la integral sobre la superficie cerrada vale cero. Pero bueno, eso todavía quedaría por ahí, por encontrar algún ejercicio y ver cómo lo podemos resolver. Pero no un resultado general que diga que esto no se aplica en la esfera, no existe, ¿no? ¿Algo más? Profe, yo le iba a preguntar de otro ejercicio. Ajá, El ejercicio 17 de la página igual 516. ajá. Bueno, es que dice que argumentemos informalmente que si ese es precisamente una superficie cerrada, su integral de superficie respecto a un campo rotacional es cero. Y hasta nos dice sugerencia ver el ejercicio 15, pero no se me ocurrió cómo va la idea de por qué geométricamente o informalmente pasa eso. Eh,
Pues sí, no, digamos que suponiendo que tenemos dos superficies, S1, que por ahí tenemos otra S2, y cómo, dice, cómo orientar la frontera, o sea, y pensamos S1 y S2, juntémoslo y decimos, vale, el teorema de Stokes aquí. Dice, bueno, aquí el teorema de Stokes se aplica si orientamos la frontera de esta manera. Entonces, cuando juntemos las dos superficies, pues esto ya no va a aparecer. Y dice, pero el teorema de Stokes sigue valiendo para la superficie que queda. Dice, ¿cómo debe orientarse esta superficie? Bueno, si esta la orientamos así, a la S1, pues a la S2, igual para que cuando tomemos la línea que es común, se cancelen estos y quede la integral sobre toda la superficie. O sea, de esta manera, una en la frontera común, la frontera de S1 debe orientarse en sentido contrario a cómo se oriente la frontera de ¿quién? De S2. Y entonces así es aplicable el teorema de Stokes a la unión de las dos superficies. Y dice, por ahí hay que irle pensando para ver qué se puede hacer en el otro caso. Pero eso lo tienen que pensar, ¿sí? Sí, está perfecto, profe. A ver qué se les ocurre. Ya si pasa el curso y no se les ocurrió, entonces sí, ya veremos. Ok. Ya veremos qué hacemos en el siguiente curso. No, no es cierto. No, traten de pensarle un poco y ya si por ahí sigue habiendo problemas, en la siguiente clase vemos cómo resolvemos estas cosas. Pero sí es importante que le piensen un poco o un mucho posiblemente, ¿no? ¿Qué más tenemos? Váyanlo leyendo con cuidado la parte teórica, lo que sí es fundamental entenderlo perfectamente antes de abordar los problemas. Bueno, todo debiera ser así, pero en particular estos teoremas son teoremas que de por sí el planteo mismo de los conceptos son delicados, pues. Lo que estaba comentando hace un momento de la circulación, Ajá. hay un ejercicio que precisamente pide determinar la circulación de F alrededor de C, pero todavía no sé cómo, Es qué la integral. integral de línea, Ah, de línea. sí. La Ah, ok, integral de vale. línea de F sobre la curva. Ok, va que va, Sí, profe, gracias. eso es. Bueno, no ahorita, pero más adelante podemos preguntarles sobre algunos